las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Enseguida estará con todos ustedes Federico Jiménez de los Santos para darles esa última hora que nos llega desde Niza, ese brutal atentado terrorista que de momento ha acabado con la vida de al menos 80 personas. Hay más de 100 personas heridas. Enseguida les damos, como les digo, los últimos datos, pero antes les tenemos que contar cómo se presenta el día, cómo está el tiempo. Ya este fin de semana comienzan a recuperarse las temperaturas. De hecho, esta madrugada no ha sido tan fresca como las de anteriores días, pero bueno, de momento los termómetros nos dan un respiro. Hoy, al margen de todo, van a predominar los cielos nubosos en todo el litoral sur de Cataluña, también en Levante, sudeste de Castilla-La Mancha e Ibiza, donde podría llover de forma débil. Atención al viento que va a soplar con fuerza en Cádiz, Almería, Gerona y Menorca. Las temperaturas comienzan a subir también en estos puntos de nuevo. A esta hora en Madrid estamos a 15 grados, hoy vamos a alcanzar una máxima de 32, la máxima de todas las máximas en Córdoba, 38 grados, y la mínima, Federico, hoy el pelotón del pasmo León con 5 grados. Pues vamos a ver cómo nos consolamos de esta temperatura con lo de Francia. Vamos a contárselo de inmediato. La verdad, no sé si la reunión del Kichi con los musulmanes para celebrar el Ramadán en Cádiz ha servido para menguar la cosa, pero alguna vez alguien tendrá que enterarse. Digo, de los que hacen contratos con Arabia Saudí o con Irán, por ejemplo, la televisión iraní, que paga el programa de Pablo Iglesias, o los Campechano y sus amigos empresarios que hacen contratos con Arabia Saudí, o los equipos de fútbol, los clubes de fútbol que hacen contratos con los Emiratos, que Occidente está sometida a una guerra terrorista por el islamismo. Y para los islamistas, que sean ellos chiitas o sunitas, somos igual de infieles. Somos muslim y por lo tanto merecemos el exterminio. Mientras en Europa no caigamos en la cuenta de que estamos en guerra y actuamos en guerra y que el enemigo está dentro, y está dentro no solo en los musulmanes, que por supuesto se organizan aquí, se entrenan en Siria y vuelven a matar a su país, al que odian, sino que está en guerra por la propia gente que dentro de Occidente comparte que Occidente está muy mal. O sea, si algo pasa en el Islam, la culpa es de Occidente, y si algo pasa en Occidente, la culpa es de Occidente. Que lo que ha sucedido en Francia, la culpa es porque Francia está en Siria, pero si Francia no estuviera en Siria, la culpa sería de Francia porque es infiel y porque no respeta al profeta y porque al final el mundo tiene que someterse al Islam. Estamos ante un proyecto totalitario, como siempre ha sido el islamista, del que España fue víctima durante casi 8 siglos, del que buena parte del mundo ha sido víctima y donde no hay democracia. Mientras Merkel negocia, digamos, subcontratas de refugiados con Turquía, en Turquía avanza el islamismo. Mientras España juega la taba en el ferrocarril la Meca a Medina, pues por supuesto en las mezquitas pagadas por los wahabíes de Riad, por los saudíes, se van creando generaciones de terroristas islámicos que buscan destruir Occidente. Pero lo malo ya no es que haya terroristas islámicos que busquen destruir Occidente. Lo malo es que haya capitostes, dirigentes occidentales, dispuestos a colaborar con esos islamistas para llegar al poder y destruir Occidente y crear, pues no se sabe muy bien qué. ¿Ustedes qué sociedad creen que querría crear Erkichi, que se reunió después de escupir sobre los católicos, después de atacar las procesiones de Semana Santa, a celebrar el Ramadán en una reunión en la que las señoras, las mujeres, solo podían asistir un momento como sirvientas para servir la comida al Kichi y a los varones musulmanes que celebraban la festividad? ¿Qué clase de sociedad quería crear Erkichi con los musulmanes de Cádiz? Esa sociedad donde están las mujeres solo para servir la comida a los señores. Pues la misma basura de sociedad que hay en las sociedades islamistas. Una sociedad donde la mitad de la población es esclava y la otra mitad no existe.
¿Cómo es posible que sigamos teniendo relaciones diplomáticas con Arabia Saudí y con Irán? ¿Cómo es posible que el zapatero mulato que padecen en Estados Unidos haya reanudado las relaciones y le haya dado carta blanca al programa iraní nuclear para echar a todos los judíos al mar o mandarlos al otro mundo? ¿Cómo es posible? Cuando Irán y Arabia Saudí son las madres de los dos terrorismos, las dos variantes, que a nosotros es lo mismo, somos igual de infieles. Es más, Erkichi, aunque cobarde, anticatólico y arrastrándose ante el Islam, eso sí, haciendo que las musulmanas le sirvan los dátiles, es igual de infiel, igual merece lo mismo, merece la muerte o la conversión. Se llamará Ali Kichi y entonces le perdonará, pero nada más. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo relaciones como si fueran países normales, países que son las academias del terror? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque tenemos una casta política repugnante, dedicada al corto plazo, no al corto plazo, no dedicada al mañana, no al pasado mañana, no, dedicada al anteayer, ni siquiera al ayer, donde todavía ahora se dedica el dinero público a recordar nuestra guerra civil, a ver si le pueden dar la vuelta a la guerra civil, que es lo que hace, por ejemplo, la ciudad de Barcelona. ¿Cómo es posible que en Madrid, capital de España, nos hayamos acostumbrado a que bandas asociadas al Ayuntamiento de Madrid estén apaleando en las fiestas vecinales a la gente y que encima den ruedas de prensa haciéndose las víctimas? ¿Cómo es posible que un tal Pedro Sánchez, creo que dirigente de un partido, creo, llamado socialista, dicen que obrero y incomprensiblemente llamado español, permita que en el Ayuntamiento de Madrid haya un tiparraco, que es el que manda, llamado Zapata, que dice que 5 millones de judíos caben en un 600. ¿Cómo? En el cenicero. Ja, 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 ja. Que las víctimas del terrorismo, por ejemplo, Irene Villa, que ha ido a buscar repuestos al cementerio de las niñas de Alcácer. Ja, 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 ja. Y siguen en el ayuntamiento. Y dan ruedas de prensa. Y la portavoz o portacoz del Ayuntamiento de Madrid, una tía que ha asaltado una capilla de culto católico, no asaltará una mezquita, la petarda de la maestre, no asaltará una mezquita. Primero iría tapada. No tengan duda de que si ésta acude, por ejemplo, al país que financia la televisión de Pablo Iglesias, que financia su Ford Apache, todos estos mamarrachos antioccidentales se ponen nombres americanos. El uno se llama Wyoming, el otro llama el programa Ford Apache. Podría llamarle la Jaima de mezquitas, que será, no sé, vamos a llamar iglesias. ¿Cómo es posible que una tía condenada por asaltar, amenazando de muerte a un cura y a unos feligreses que están en misa, condenada a 1 año, siga siendo la portavoz del Ayuntamiento de Madrid? Porque el señor Pedro Sánchez, jefe o edecán del PSOE, lo permita. ¿Cómo es posible que un país como España, que se creó precisamente expulsando al Islam de lo que fue una conquista de un país que antes del Islam, lo digo porque los que han servido los folletos para la visita de esos dos mandatarios mamarrachos que padece Estados Unidos por poco tiempo ya, Obama y su señora, él educado en el Islam y se nota, ella educada no se sabe dónde, los dos niñatos de Harvard, que han venido a ver a sus decoradores. A España ni lo han querido ver. Pero ¿cómo es posible que hablen de que es que antes de la España cristiana había la España musulmana? No, vamos a ver, mamarrachos. España se crea como civilización, lo mismo que Francia, que padece el terrorismo, lo mismo que Inglaterra, se crea como una civilización romana y cristiana. Hace 2000 años. 7 siglos después, los islamistas a sangre y fuego convirtieron sociedades romanas y cristianas como la española en dictaduras islamistas. Que hubo un periodo escaso, breve, como pasa siempre en el Islam, de cierta tolerancia a otras religiones, de convivencia nada, convivencia no ha existido jamás. ¿Qué convivencia va a existir? ¿Cómo va a existir una convivencia en un país donde no existe el Código Civil ni el Código Penal?
sino que existe el Corán. Y la Sharia, que son extensiones del Corán, es decir, la religión se aplica a todos los órdenes de la vida. Y las mujeres no existen, existen para obedecer a los hombres, servirlas y producir muchos islamistitas. Pero ¿cómo es posible que la propia historia de España esté falsificada desde los propios documentos oficiales españoles? En el año 711, en el siglo VIII, España, la España visigoda, era una sociedad occidental, romana y cristiana. En el siglo IV, siendo Teodosio el último emperador hispano, cuando no existía el Islam, la gente podía ir a pie desde España hasta Tierra Santa, a pie, porque no existía el Islam, como lo hizo Egeria, nuestra primera gran viajera, que era de la familia de Teodosio, una monja. Es decir, existe un mundo antes y después del Islam, y luego existe un mundo que ha sabido entender que con el Islam no hay alternativa, o los vences o te vencen. Por supuesto que musulmanes pueden vivir en Occidente, por supuesto los católicos no pueden vivir libremente en un país musulmán. ¿Cuántas ermitas católicas se pueden hacer en Arabia Saudita? Ninguna. ¿Por qué los sauditas pueden edificar mezquitas en España? Por la corrupción de las autoridades españolas. Empezando por Campechano I, que ha sido el gran amigo de los saudíes. No se me olvidará jamás, ni él permitirá que yo lo olvide, ni yo lo olvidaré, que cuando al lado de mi pueblo murieron 14 muchachos en un incendio forestal, Campechano se largó al entierro del rey de Arabia Saudí y no fue nadie al entierro de esos muchachos. Esa es la actitud cobarde, miserable, corrupta hasta el tuétano, que vemos en los equipos de fútbol que, como el Madrid, quitan la cruz de su escudo para vender camisetas en los países islámicos. Pues si no vendes camisetas, no vendes camisetas. O sea, no podemos admitir como normal la vida entre nosotros de gente que alberga a los que nos quieren liquidar. Y mientras eso no se tenga claro, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Mejor dicho, hay todo que hacer. O sea, los quichis, las asaltacapillas, los que se burlan de las víctimas, etcétera, estos tienen que ser erradicados de la vida pública, pero erradicados de la manera más sencilla. Señor Sánchez, eche usted a los que se burlan del Holocausto y a los que asaltan capillas católicas del Ayuntamiento de Madrid. Échelos usted. Señor Rajoy, pacte. Lo primero que tiene que pactar con el señor Sánchez no es si usted es presidente, sino echar a estos salvajes que apalean, que con puños americanos le rompen los dientes a las muchachas o asaltan casetas de ciudadanos porque hay una bandera española. Hay que echar a esta gentuza de la vida pública. La violencia no puede ser admitida de ninguna de las maneras como una parte normal del folclore. Y los jueces que dicen que los escraches son una forma legal de libertad de expresión deben ser escrachados por las juventudes de los partidos hasta que cambien de opinión, hasta que no puedan dormir, porque no entienden otra forma de actuar. Vamos a recordar lo que pasó anoche en Francia, el del 14 de julio, la fiesta nacional francesa. Pasó hace unos meses en Francia, podrá pasar de nuevo en cualquier momento, en cualquier país occidental, porque el problema lo tenemos dentro. Y mientras no operemos ese cáncer de la tolerancia con los que no nos toleran, estamos perdidos. 8 meses después del brutal atentado en la Sala Bataclan de París, Francia vuelve a sufrir un ataque yihadista, esta vez en Niza, en su paseo marítimo, y mientras una multitud celebraba el 14 de julio la fiesta nacional. 80 personas han muerto y un centenar han resultado heridas al resultar arrolladas por un camión que irrumpía en el paseo de los ingleses. Eran las 11 de la noche y en ese momento un espectáculo de fuegos artificiales iluminaba el cielo de la localidad francesa. El conductor del camión, que estaba cargado de armamento, fue abatido por la policía gala después de que pudiera avanzar a gran velocidad varios kilómetros. Se trata de un francés de origen tunecino. El gobierno francés señala al grupo terrorista Estado Islámico. El presidente François Hollande, que estaba en Aviñón en el momento del atentado, se trasladaba de inmediato a París. Ha convocado a primera hora el Consejo de Seguridad Nacional y ha prorrogado el estado de excepción otros 3 meses. Francia llama a filas al ejército en la reserva. Un ataque que tiene el carácter terrorista no se puede negar y, una vez más, tuvo una violencia absoluta.
Está claro que debemos hacer lo necesario para detener el azote del terrorismo. Bueno, está claro que este tío es absolutamente incapaz de controlar absolutamente nada. Lo único que controla es su peluquero, que a su vez es incapaz de controlarle la calva. O sea, es un inútil que es un inútil típico. Típico. O sea, no es peor que los inútiles de Alemania o de España o de Inglaterra o de Dinamarca o de Holanda. No, no, no. Es el típico inútil europeo. Templemos gaitas y luego en televisión, cuando haya muertos, vamos a salir muy solemnes, muy campanudos. No toleraremos, no admitiremos. Y luego, jamalají, jamalajá, a por dátiles y a por subvenciones, a ver qué nos dan en ese contrato que hay en Irak o en Irán o en Dubái o en Qatar. Sobre todo en Qatar. Hay que catar mucho en Qatar para darle el Mundial de Fútbol a un país donde se va a jugar a 50 grados. Ahí vive Roures, que es el que patrocina Público y Podemos. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no? Si es que al final los enemigos se unen. Los que no nos unimos somos los amigos. Y en España, pues imagínense, si en Francia vale poco land, imagínense en España las fuerzas de seguridad coordinadas por un inútil al que le graban en su propio despacho. Este es el que nos va a cuidar. Jorge Fernández Díaz se ha puesto en contacto con Manuel Valls para ofrecerle la colaboración de las fuerzas antiterroristas españolas. El control en la frontera se ha reforzado. A las 9 de la mañana el ministro ha convocado a la mesa de evaluación para determinar si se aumenta el grado de amenaza terrorista de 4 a 5. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha informado de que de momento no hay víctimas españolas. Tanto el presidente como el resto de líderes políticos han enviado sus condolencias. El rey publicaba un tuit donde podía leerse: ante la salvajada criminal de Niza, todo el apoyo de España al pueblo francés y sus autoridades. Bien, el separatismo catalán, que siempre ha sido una rama del terrorismo vasco, porque estas cosas desagradables se barren debajo de la alfombra. Pero hay que llegar al gobierno, hay que llegar al poder, tenemos que irnos de vacaciones. Y entonces estamos pues en esta situación penosa, en la que no es que lo nuevo no haya nacido y lo viejo no se resigne a morir. No, no, es que estamos ya revueltos, vivos y cadáveres, y este es el momento en que no sabemos, y perdón por la metáfora luctuosa, no sabemos muy bien si tenemos gobierno, si no tenemos, si hay contactos, si no hay contactos. ¿Por qué? Hombre, pues porque la voz cantante la lleva Mariano. ¿Quién entiende a Mariano? Después de las críticas recibidas por el Gobierno en funciones tras hacer entrega a PSOE y Ciudadanos de un documento para la negociación calcado a su programa electoral, tanto la vicepresidenta del Gobierno como la secretaria general del PP comparecían en el Congreso para dejar claro que en el Ejecutivo están abiertos a la negociación. Estamos llamados a una legislatura muy colaborativa, una legislatura en que podamos cerrar grandes acuerdos, y yo creo que el no por el no, dados los resultados del Partido Socialista, pues bien se merece, como suele decirse, una buena pensada. Podemos mejorar la reforma laboral, podemos reformar y mejorar muchas reformas que se han hecho, y podemos llegar a acuerdos con el Partido Socialista o con el Partido de Ciudadanos. Habla la niña Sisina 1, habla como si siguiera en el gobierno eternamente. Lo primero hay que echarte, porque tú eres la responsable del CNI. A ti es a la que te graban con el pequeño Nicolás, con el inútil de Interior. En cualquier país estaríais primero en prisión provisional, por si queréis huir y destruir pruebas. Por supuesto, destituidos, en Interior y en el CNI. O sea que una parte de las cloacas grabó a otra parte de las cloacas cuando estaba reunidos con los del CNI, los agentes de Soraya, para ver si el pequeño Nicolás, agente de Soraya, había hecho esto o lo otro. Y Soraya sale diciendo, copiando a Mariano, porque son serviles hasta en la copia de los adjetivos. Como suele decirse, tenía que decir, como ha dicho nuestro Ali Mohamed a Mariano, hay que darle una pensada. Se le ha ocurrido a ella sola lo de la pensada. A ti lo que hay que darte es, políticamente hablando, una patada. Es decir, fuera del gobierno. Soraya, tú representas la corrupción de las cloacas, la corrupción de las televisiones. Tú representas el poder totalitario que tienen en España todas las doctrinas antidemocráticas. Tus televisiones, empezando por La Sexta y A3 Media, donde ya han echado a el último servicio informativo que no insultaba al PP. A ella le da igual, como no es del PP. Cospedal tampoco sé muy bien de qué es, tiene su negociado, sus negocios, vamos. El día que empiecen a ser los negocios de Cospedal, pues la misma historia. Pero a ella le da igual.
Solo había unos telediarios donde no se insultaba a la media España que vota PP o Ciudadanos y que tiene más o menos unas ideas parecidas. Pues ya lo han echado, ya han puesto a otro progre, a otro Ferreras. Esta es Soraya. Dice que hay que darle una pensada. Yo sé lo que habría que darte a ti. O sea, es que es una cosa... Pero ya hablando como que va a seguir eternamente en el gobierno. Pero por supuesto inmediatamente al lado sale su doble, la otra, la niña Sisina 2, diciendo sí, se va a enterar el Partido Socialista. Pero que tenéis 137 míseros escaños, que si os dicen que no os tenéis que ir a vuestra casa, o que vamos a votar eternamente hasta que Mariano saque 176 escaños, y si no lo saca nunca, votaremos siempre, y vosotros siempre en el poder, siempre tapando vuestros enjuagues. Pero ¿cómo puede seguir en Interior Fernández Díaz? ¿Cómo se puede seguir Soraya al frente del CNI cuando tenemos el terrorismo islamista en las puertas? ¿Cómo podemos tener a dos inútiles de acreditada inutilidad al frente de la seguridad en España? No digamos Margallo, no digamos el... Yo no sé si Moreno sigue de defensa. Si este es como el de Podemos, si es un desertor. ¿Pero qué hacen estos tíos todavía en funciones? En fin, vámonos al tráfico decente, que es el tráfico rodado. Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues hay alguna complicación ya hasta ahora en los accesos a Madrid desde el M30, en la incorporación desde las 6, también en la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza y fundamentalmente entre el Nudo Sur y Manoteras. Ya en el centro de la ciudad, las mayores retenciones las encontramos en el Paseo de las Delicias y en el del Prado. Tráfico denso también en las calles José Abascal, Cea Bermúdez, O'Donnell y Doctor Esquerdo. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, los que se incorporan ahora a nuestra sintonía ya saben lo sucedido esta noche en Niza. Es una de las ciudades, el Paseo de los Ingleses de Niza es uno de los sitios más bonitos del mundo. Es un sitio tradicional que aparece pues, en todas las novelas. Los que lean a Simenón saben que el Paseo de los Ingleses y los hoteles de los extranjeros del Paseo de los Ingleses son de estos grandes lugares, digamos, de peregrinación europeo. Ayer tuvo lugar esa masacre. Lo comentaremos a partir de las 8 de nuevo en detalle, pero el problema es el mismo. Da igual que 4 hijos de Satanás, con su turbante y tal, ametrallen a 1000 personas en una sala que están escuchando conciertos de rock. Da igual que una colección de hijos de Satanás con su turbante degüellen, como han hecho, y era cuarta o quinta noticia en los periódicos deportivos, a 4 jugadores de un equipo de fútbol de Irak porque juegan al fútbol. Cuarta, quinta noticia. O sea, da igual. El problema es que las masacres islamistas, como la que tuvo lugar ayer en Niza, como la que tuvo lugar en París hace unos meses, están al cabo de la calle porque es el único plan de combate que tiene el islamismo radical con Occidente, que es el exterminio. Islam, que significa sumisión, o exterminio. Y no hay más. Pero en fin, vamos ahora a ver lo que pasa en la persona que hoy, aunque parezca increíble, hoy la seguridad de los españoles está en manos de un señor que se llama Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, al que hemos visto que le graban en su despacho, en su propio despacho. Todavía no he encontrado quién es el culpable, pero ya ha habido un fiscal que ha puesto Catalán de las tragaperras, el ministro de Justicia, colega en inutilidad del de Interior, que ha declarado inocente al ministro. Esto es un caso asombroso, o sea, he aquí un delito, repito, grabar al ministro del Interior en su despacho, que es un delito denunciado, del que no se sabe cuál es el culpable, pero ya se sabe cuál es el inocente. ¿Y quién lo sabe? El fiscal. El Tribunal Supremo no investigará al ministro de Interior por las grabaciones en su despacho con el exdirector de la Agencia Catalana Antifraude. Daniel de Alfonso sí podría ser imputado por un delito de revelación de secretos. La decisión queda ahora en manos de las Fiscalías de Madrid y Barcelona, a las que se ha remitido el caso. Bien, hay un problema general en España y es que nos hemos acostumbrado, y buena parte de culpa de esto tienen los medios de comunicación y los jueces. Por supuesto, la Fiscalía, conocida por su inutilidad partidista. Hay estupendos fiscales que, por supuesto, no actúan porque doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas, son las 7:36 de la mañana, no se habrá despertado. Y si se despierta es igual, como está en funciones,
¿Qué hace la Fiscalía, qué hacen los jueces para perseguir a esos grupos organizados, gentuza violenta, matones de extrema izquierda, que aterrorizan a los jóvenes que llevan algún distintivo español? Por ejemplo, la caseta de Ciudadanos, donde había una bandera española, o que les parecen a lo mejor limpios, porque la caza del pijo, a lo mejor el pijo es el que se ducha. Vaya usted a saber qué clase de cerebro destartalado anidan esas ideas. El problema no es que haya matones, que siempre los ha habido y siempre los habrá. El problema es que los medios de comunicación los vean normales y que los jueces y fiscales los perdonen. En Madrid estamos viviendo una verdadera epidemia de violencia, de batasunización, pero como en el País Vasco en los peores momentos de Batasuna, que está protagonizada por la misma gentuza que ocupa el Ayuntamiento de Madrid, la misma gentuza, los Alfon, que ocupan el Ayuntamiento de Madrid por culpa de un tal Pedro Sánchez, jefe del PSOE. Madrid no ha votado un ayuntamiento de asaltacapillas ni antisemitas. Madrid, de hecho, votó al Partido Popular. Solamente un enjuague de Pedro Sánchez puso a los de Podemos al frente del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Que estos tíos han traído a sus amigachos y tienen en todos los barrios... Bueno, ayer se cargaron la creación de soviets de barrio, es decir, de checas de barrio, para controlar la vida de los habitantes. A última hora, la puntapié, que es la tía esta del PSOE que sirve a Podemos, que es como una, no sé, una desertora del PSOE, o no, porque como en el PSOE ya no se sabe, pues ayer decidieron que no era legal instaurar un sistema de jueces, de fiscales y de policías de tiparracos de ahora Madrid. Pero es que una de estas bandas, se llama Distrito 14, es que sigue siendo defendida por el Ayuntamiento de Madrid. O sea, el dinero de todos los madrileños está para que una tía condenada a 1 año de cárcel por asaltar una capilla católica sea portavoz del ayuntamiento. Porque un tío que se empeña, un juez Pedraz, que debería ser procesado, que se empeña en no juzgar por burlarse de las víctimas del Holocausto y de las víctimas del terrorismo, salga todavía presumiendo, ¡ay, la presunción de inocencia, cuando seáis inocentes! Pero esto, repito, la canalla instalada en el Ayuntamiento de Madrid y extendida por todos los distritos de la capital de España, que es el escaparate de lo que sucederá si se forma este gobierno de alfeñiques de 137 escaños. Es una porquería, no es ni es gobierno ni es nada. Es que Soraya siga en el cargo unos meses. Por supuesto, esta va a ser la pauta en toda España. Por supuesto, servida por las televisiones de Soraya. Por supuesto, no les quepa a ustedes la menor duda de que no habrá víctimas. Habrá solo los titiriteros de Podemos con los titiriteros de Soraya. Hoy a las 7:39, seguro que ya están preparando el programa, al rojo vivo, al rojo muerto y al rojo yerto y al rojo inflamado, para dar explicaciones sobre por qué merecemos tener a esta gentuza en las calles de Madrid. El ayuntamiento, que pagamos todos, explica por qué tienen derecho a agredirnos. Distrito 14 insulta a los medios de comunicación que informaron de los delitos ocurridos en las fiestas de Moratalaz y acusa a la policía y a los periodistas de crear un montaje para acabar con ellos. Este grupo exigió a la prensa que se identificase en presencia del concejal de Podemos, Pablo Carmona. La portavoz Rita Maestre defiende la presunción de inocencia de los acusados. Me permito decir, como ahora Madrid también, la primera, la condena rotunda de cualquier agresión, en particular si detrás de ella hay el menor indicio de delito de odio, y además también es rotundo y compartido que vivimos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia es un derecho de todas las personas. ¿Pero cómo va a condenar nada una tía condenada por asaltar una capilla al grito de arderéis como en el 36? El Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas. Pero ¿cómo puede hablar esta tía de que condena cualquier asalto que incluya odio? ¿Qué más odio que el que has demostrado tú? Pero ¿cómo puede ser esta tía portavoz del Ayuntamiento de Madrid? Porque quiere Pedro Sánchez. Porque basta un solo concejal. Si tuviera decoro, decencia y dignidad, hoy Antonio Carmona, que es del PSOE pero es concejal, por la gracia del pueblo de Madrid,
iría a Ciudadanos y al PP y diría hoy mismo moción de censura. Se acabó. O sea, la tiranía soviética de la Santa Capilla, el antisemita y compañía, se ha terminado. Esto de que en las fiestas de Moratalaz habla de la presunción de inocencia y le han roto los dientes con un puño americano a una muchacha. Y esta tía, condenada en firme por asaltar una capilla. Pero ahora llega el jefe de esta tía, que es Zapata, guionista en La Habana. Y en Cuéntame, naturalmente. Y por supuesto, este es el que dice que no hay, hombre. ¿Cómo caben 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Que Irene Villa ha ido a buscar repuestos al cementerio de las Niñas de Alcácer. Y este tío sigue de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Rita Maestre también ha valorado la reapertura por tercera vez de la causa contra Guillermo Zapata. Lo califica de ensañamiento incomprensible, mientras el concejal afectado dice que las valoraciones le corresponden a los ciudadanos y no a él. Creo que resulta bastante incomprensible para la ciudadanía el ensañamiento inexplicable con el concejal Guillermo Zapata. Creo que eso es algo que hasta en las reacciones periodísticas, mediáticas y en las redes sociales ha quedado muy claro. Yo creo que la valoración la tiene que hacer la propia sociedad. Es una decisión que se toma contra el criterio de la Fiscalía del Estado, es una decisión que se toma contra el criterio del juez instructor y contra uno de los jueces de la propia sala. Pero yo no soy la persona que tiene que hacer esas valoraciones. Eso es una discusión, digamos, que se da por fuera de mí. No se va por fuera de mí. Y este es el guionista, por fuera de mí. ¿Cómo que por fuera de ti? Tú eres el que dijiste que 5 millones de judíos cabían en un 600 en el cenicero. Tú eres el que pusiste, tú, Guillermo Zapata, que la Irene Villa había ido a buscar repuestos al cementerio de las Niñas de Alcácer. Si tú tuvieras decencia, dignidad, decoro, respeto a los ciudadanos de Madrid, en lugar de trincar la pasta que trincas por tu sueldo, te habías metido en una cueva lejana y no habrías aparecido nunca más en la vida de Madrid. Pero nunca más. O sea, tú no serías concejal en ningún sitio del mundo, excepto en esta cloaca en que se ha convertido la capital de España. Ni tú, ni la Maestre, ni la Carmena, ni el de la guillotina, ni el otro. Ninguno. Y por supuesto, el juez Pedraz y el fiscal que colaboró con él estarían fuera de la carrera judicial por manifiesta prevaricación. Porque es una vergüenza que diga un juez que no hay delito de ofensa a las víctimas del terrorismo cuando un tiparraco, que ocupa además un cargo público ahora y sigue ocupándolo, dice que Irene Villa ha ido a coger repuestos al cementerio de las Niñas de Alcácer. Hace falta ser Pedraz, es decir, un aprendiz de Garzón para decir que esto no es perseguible. Y un juez en contra de un juez, no. Con 2 jueces a favor en la sala de la audiencia. Listillo, que eres un listillo. Que eso es lo que te enseñan en Cuba, ¿no? Bueno, en Cuba les han enseñado a controlar a la gente y actos de repudio, porque todo esto es la misma violencia de Cuba y de Venezuela, que la quieren instalar en Madrid. Ayer la puntapié se arrepintió y no apoyó a Carmen en la creación de soviets de barrio, es decir, de matones de barrio. En el Ayuntamiento de Madrid, la oposición evita la creación de los llamados jurados vecinales que pretendía implantar Carmena en el barrio de Lavapiés. PSOE y Ciudadanos han apoyado la reprobación planteada por el Partido Popular. El popular Íñigo Enrique de Luna critica las intenciones ocultas del consistorio. Estos que presumen tanto de demócratas y de defender a la gente, resulta que los órganos que representan a los ciudadanos, que son las instituciones representativas, es decir, el Pleno, se los pasan por el arco de triunfo, cosa que es muy grave. Ellos lo que quieren es utilizar la coartada de la participación ciudadana para legitimar un modelo que viene de alguna manera a eliminar y acabar con nuestras instituciones representativas, que esto es muy grave. Bueno, ya sabemos que es muy grave, pero haced algo más. O sea, no habléis con el PSOE. Es muy sencillo. Mariano Rajoy le ofrece a Pedro Sánchez pactar el gobierno siempre que eche a los de Podemos de los ayuntamientos. ¿Haced algo contra Mariano? Ay, no, que contra Mariano no se puede. Es el que hace las listas. En fin, vamos a la prensa económica del día. Como me toque la primitiva, me compro un con vistas al... Bueno, y un para ir y todo el día y tan a gusto. No sabemos qué son esos, pero no tienen pinta de ser baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, se veía venir y lo de Italia está al caer. Tanto tiempo robando, tanto tiempo incumpliendo las normas, pues esto de incumplir las normas, como llaman en España, relajar el déficit. Sí. ¿Has visto que está en el papelucho que ha mandado Mariano? Está lo de relajar el cumplimiento del déficit. Bueno, el resultado es Italia, claro. Sí, en Italia que, según podemos leer en Libre Mercado, el fantasma de la quita llega a Italia, que teme el colapso de sus bancos. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional que está advirtiendo de que la solvencia del sistema financiero en Italia está en muy mala situación. Ahora mismo mantienen un 18% de préstamos de dudoso cobro, que es una mora altísima en este caso. En total, dice el Fondo Monetario Internacional que se habla de 360.000 millones de euros en duda, un tercio de la mora financiera en la eurozona, pero lo que me llama la atención es que una de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional es que Italia debe relanzar los fundamentos de su modelo de crecimiento. ¿Eso quién lo dice? Es el Fondo Monetario Internacional y sus recomendaciones. Qué bien estaría cerrado. Aparte nos ahorraríamos a la gimnasta esta, la Lagarde. Sí. Cada vez que lo veo digo, un día se va a carbonizar. Relanzar los fundamentos de su modelo de crecimiento. Hombre, ¿a qué parte se refiere? ¿A la de Sicilia o la de Milán? Tendría que aclararse más la del sur. O la de Lampa, o la de la Camorra. O sea... El modelo de crecimiento italiano. Pero bueno, lo que es cierto es que ahora mismo el sistema financiero italiano es un núcleo de preocupación. Porque han permitido, haciendo trampas continuamente, pues lo que pasó aquí con Zapatero. Sí. Se oculta el déficit, se tapa, los bancos dan crédito a quien no se lo pueden dar, se admiten moras disparatadas. Y claro, si en España metemos la pata, allí han metido las dos piernas, la cintura, el cuello y el cogote. Y ahora están llamando la atención. Ahora están llamando hoy que nos saque Alemania. Qué malos son los alemanes, ¿no? Sí, que no nos sacan de esta. Bueno, vamos a ver si nos explica Vicente Azpitarte cómo es posible que pueda ganar el Tour un tío que termina una etapa a pie. Porque hasta donde yo sé, lo del Tour es ciclista, ¿no? Esto es en bicicleta. Sí, sí, sí. O sea, alguien me tendrá que explicar cómo es posible que si un señor no termina o corre una parte a pie, eso no es biatlón o triatlón o patatatlón o bicicletatlón, no sé qué es, pero eso de ir parte en bicicleta, parte en pie y tal, y que te cuenten la etapa y que te la den por buena, oye... Lo del Tour ya no va ni a pedales. Es una buena forma, sí. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. Estás escuchando Es Radio. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, cuéntanos, porque el que no haya visto las imágenes, primero, no haya visto el descontrol absoluto de Francia, sí, del Tour. Sí. Yo digo, hay que quitar el Tour de Francia, pero claro, si quitas el Tour de Francia, ya no es el Tour. Ayer vivíamos la gran subida al Mont Ventoux y primero hubo un problema de organización que provocó por las grandes rachas de viento que tuvieran que bajar el final de etapa a 6 kilómetros, es decir, acortar la etapa de ayer. Yo creo que eso descolocó a la organización, faltaron vallas suficientes para el tramo final de la etapa y hay un momento en el que se produce la clásica y típica concentración de aficionados en una de las zonas de la escalada de la montaña y bueno, pues hay tanta masificación que una de las motos no puede parar, frena en seco, se come al pelotón donde iba o al grupo pequeño donde iba el líder junto a los favoritos para ganar el Tour, no la etapa, porque la etapa ya estaba sentenciada, sino el Tour de Francia. Se cae el ciclista que va primero, que es Richie Porte, hace que otro de los favoritos caiga, termina cayendo Froome, que destroza su bicicleta, y Froome, ante el nerviosismo en ese momento, porque ve que se le escapa el Tour de Francia, echa a correr.
y corre unos 200 metros, hasta que por fin consigue que la organización le preste una bicicleta de las que llevan por problemas técnicos. No le sirve tampoco esa bicicleta porque están acostumbrados a bicicletas de... O sea, una bicicleta de madera. Claro. Desde luego era una bicicleta que se notaba que le daba muchos problemas a Froome, y por fin aparece alguien del equipo y le deja la bicicleta con la que él termina. La normativa dice que tiene que entrar en meta con bicicleta, o sea que podía haber seguido corriendo. Pero vamos a ver, eso es acercarse. atenernos a la letra pequeña. La normativa da por hecho que la gente va en bicicleta. Cierto. Pero Federico, también es cierto que la letra grande nos podría llevar a la conclusión de que se va más rápido en bicicleta que Vicente, corriendo. se anula esa etapa. Ese ha sido el error final, y es que es evidente que esa etapa no se ha corrido en condiciones. Hay que anular esa etapa y ya está. Para mí el error final es que tras hora y media de deliberación asumen el error como propio, porque fue un tema entre la televisión francesa, que es el cámara, y la propia organización por la ausencia de Vallado, y deciden anular los tiempos y por lo menos igualar los tiempos a los del grupo entero. Al final han dado una imagen lamentable que se suma a lo que está ocurriendo en los últimos años con los problemas de dopaje, que no están llegando este año al Tour, porque el dopaje médico científico no ha llegado este año, pero sí el dopaje técnico con lo que ha ocurrido con la bicicleta, con la forma de correr de Froome. Oye, ¿y es verdad que el Madrid arranca su temporada sin fichar absolutamente a nadie, ni siquiera un utillero? Recordemos que es solamente el fichaje de Álvaro Morata, recomprado. No, vamos a ver, no llamemos fichaje a que ha vuelto a casa. Bueno, pero no estaba cedido, hay que recordar, estaba vendido, era una venta. No, tampoco es verdad. No sé si es verdad. Estaba en préstamo con derecho a recompra, estaba en leasing. Recuerda que la Juve pagó 20 millones de euros para comprarlo. Sí, y en el contrato lo podía comprar el Madrid barato. El Madrid se guardaba una opción de recompra por 32 millones de euros, que es lo que ha puesto encima de la mesa. No hay fichajes de relumbrón por ahora, ni llegarán. De relumbrón ni de relumbrín. O sea, llegarán, nada. Pero mañana inicia el proyecto Zinedine Zidane 2016-2017, con solo 13 jugadores, se irán incorporando conforme vayan pasando los días, teniendo en cuenta que necesitan un descanso estos jugadores. Diego Costa está más cerca del Atlético de Madrid, por cierto. Se pasa la vida estando cerca del Atlético de Madrid. Yo creo que en realidad nunca se ha ido. Rondando. Siempre ha estado ahí. Posible. Es su sitio, además. Luego sería un fichaje muy ilusionante para los rojiblancos. ¿Y a quién echas? Bueno, yo creo que si venden a Vieto, no está mal el cambio de Vieto. Hombre, luego bastante mejoran. Y el Vieto al Barça, ¿no? Pues esa es la operación. Estamos en ello. Me gusta esa operación. Bueno, vamos a ver, Sara Sanz, en Movistar, ¿qué nos ofrecen? Pues otra pregunta que podíamos plantear hoy a nuestros oyentes. ¿Puede un jubilado, y os puedo yo plantear a vosotros, un jubilado de 70 años, viudo, convertirse en un becario perfecto de una gran multinacional de Internet? Lo he visto la película, la vi anteanoche. Sí. Bueno, va estupendamente. Además, si te encuentras a Anne Hathaway en la empresa, oye, va estupendo. Y encima descubre que eres una persona interesante, inteligente y tal, y que está rodeada de mendrugos. Pues interesante. Sí. Ahora, ¿y si no fuera De Niro? ¿Y si no fuera Anne Hathaway? ¿Qué te parece, Sara? Anne Hathaway es esa hiperactiva jefa, ¿no? Sí, y Robert De Niro es ese becario de 70 años. Hoy lo pueden descubrir todos nuestros oyentes en ese estreno que va a hacer Canal Plus a las 10 de la noche en el Canal Plus Series. También está Superman contra Batman. O sea, Fernández Díaz contra Soraya. Ahí está. O sea, hay dos fuerzas que se oponen al mal y que se encuentran en la cumbre. Es increíble. Bueno, vamos a las noticias de cercanía. Atención a la marabunta violenta, totalitaria, que desperdigada desde el Ayuntamiento de Madrid, porque todo es la patulea de Ahora Madrid, que se llama Ahora Madrid, o Podemos, o Potemos, o Nepotemos, pero son la misma cosa. Pues está extendida de una manera asombrosa, ahora que empiezan las fiestas en todos los barrios y en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. O sea, Madrid es el escaparate para bien y para mal de España. Por desgracia, para mal.